Muchos de nosotros estamos en la iglesia, estamos en los caminos del Señor y estamos caminando como chivos sin ley. Estamos caminando, como dicen, como llaneros solitarios. Personas que no se someten, personas que no tenemos un sometimiento a lo que es la palabra de Dios. Y cuando no tenemos un sometimiento a la palabra de Dios, no estamos viendo a Dios obrar en beneficio de nuestra vida. No estamos viendo a Dios que hace como Él quiere, porque estamos haciendo simplemente lo que nosotros queremos. Pero cuando hacemos lo que queremos, no estamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra: andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo camine con nosotros cuando no tenemos acuerdo con el Espíritu? ¿Cómo podemos permitir que Dios ande con nosotros cuando nosotros no estamos andando con Dios? Desde el principio el Padre está diciendo: tenemos que tener un acuerdo. Nosotros debemos de estar de acuerdo. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 26 Él está diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Había un acuerdo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre quiere que tú tengas un acuerdo también con Él. Por eso que nosotros, cuando estamos de acuerdo, vemos que fluye el Espíritu. Cuando usted ve que estamos de acuerdo, es porque estamos teniendo armonía. Esto usted lo puede ver simplificado cuando hay una adoración, cuando hay una banda, cuando hay un equipo. Cuando usted ve que están de acuerdo, usted ve que todo el mundo suena bien. El piano suena bien, la batería suena bien, la guitarra suena bien, las voces suenan bien, cuando hay un acuerdo. Pero cuando no hay acuerdo y la batería suena por un lado, el piano está sonando por otro, sale el gallo del que está cantando, todo el mundo está en desacuerdo, las cosas no salen bien. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es una pregunta que hace. Andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre, por esta bendición en el día de hoy. Te doy gracias porque tú eres que tienes el control, Padre Celestial. Rogándote, por favor, Espíritu Santo, de que tú me dirijas, Señor, de que seas tú el que me ayudes, Padre Celestial, a predicar esta palabra conforme a tú lo has puesto, Señor Jesús, en mi espíritu. Te ruego, por favor, Señor, que no me quites, mas úsame, Señor, conforme a la necesidad, Señor, que haya en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, por favor, Señor, que seas tú dirigiéndome, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, Señor Jesús, al corazón, hablando, Señor Jesús, a la mente, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dele la mano a la persona que está a su lado. Gloria al Señor. Es más, si puede, por favor, salga de su comodidad y vaya donde alguien y dígale: el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Una de las facultades que el pueblo de Dios debe demostrar, una actitud donde debe de estar de acuerdo con Dios primeramente. Un pueblo que no tiene acuerdo con Dios, una iglesia, un creyente que no tiene el acuerdo con Dios, va a estar teniendo muchas dificultades. Cuando se trabaja de una manera unida, el Espíritu, vemos cómo hace una diferencia. Y en el día de hoy yo les voy a mostrar a través de la palabra lo importante que es de que la iglesia y el creyente esté de acuerdo con Dios para poder ver obrar a Dios a nuestro favor. No se preocupen, lo vamos a aterrizar temprano. La expresión estar de acuerdo se utiliza para indicar que una persona entiende y comparte el parecer de
otra persona. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, estamos en los caminos del Señor y estamos caminando como chivos sin ley. Estamos caminando, como dicen, como llaneros solitarios. Personas que no se someten, personas que no tenemos un sometimiento a lo que es la palabra de Dios. Y cuando no tenemos un sometimiento a la palabra de Dios, no estamos viendo a Dios obrar en beneficio de nuestra vida. No estamos viendo a Dios que hace como Él quiere, porque estamos haciendo simplemente lo que nosotros queremos. Pero cuando hacemos lo que queremos, no estamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Un acuerdo, la definición acuerdo, es un convenio entre dos o más partes, o una resolución premeditada de una o más personas. Cuando alguien tiene un acuerdo, está diciendo que no está solo, no se mantiene solo, no haces las cosas solo, sino que tienes un acuerdo que alguien te va a dirigir, que alguien te va a encaminar. Por eso dice la palabra: andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo camine con nosotros cuando no tenemos acuerdo con el Espíritu? ¿Cómo podemos permitir que Dios ande con nosotros cuando nosotros no estamos andando con Dios? Amén. El poder del acuerdo es algo que nosotros debemos de entender, que va a hacer que nosotros salgamos hacia adelante. Por eso en toda ocasión nuestro Señor Jesús se mostró de acuerdo al Padre. Desde el principio el Padre está diciendo: tenemos que tener un acuerdo. Nosotros debemos de estar de acuerdo. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 26 Él está diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Había un acuerdo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre quiere que tú tengas un acuerdo también con Él. Pero el Señor Jesús, mientras caminó en la tierra, mientras Él estaba en la sierra, Él decía siempre, según dice Juan 10:30, dice: oh, yo y el Padre uno somos. Todavía va más, y el Señor Jesús dice en el libro de Juan capítulo 5 versículo 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Diga conmigo: acuerdo. De acuerdo a cuando nosotros estamos de acuerdo con el Padre, cuando tenemos un acuerdo, trabajamos en unión. Y es lo que los discípulos de Jesús necesitamos. Oiga, como dije, no dije necesitaron, sino que necesitamos, porque usted y yo somos discípulos del Señor, somos discípulos de Jesús, y Él quiere que usted y yo nos pongamos de acuerdo con Él. Amén. Todo lo que Él quiere hacer, Él lo quiere hacer en base a un acuerdo, en base a que tú y yo podamos tener acuerdo con Él. Por eso es que cuando dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Cuando hay un acuerdo entre una persona, cuando hay un acuerdo para hacer algo, la iglesia tendrá el poder. Cuando la iglesia se une al acuerdo con Dios, tiene poder, porque toda potestad se nos fue dada, pero no hay ninguna potestad que pueda nosotros adquirir si no estamos de acuerdo primeramente con el Padre. Es por eso que nos dice la palabra del Señor en Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando vayáis levantando al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Señor Jesús nos dio una enseñanza, y en este día yo quiero, hermano, enseñar. Quiero que usted pueda aprender esto. Y es de que, de acuerdo a que nosotros estemos con el Padre, vamos a ver cómo Él comienza y hace todo a nuestro favor.
Es de acuerdo al Padre. Por eso usted no puede pedir las cosas como usted quiera. Es de acuerdo como dice la palabra. Usted ha escuchado muchas personas que hablan: yo quiero un carro, yo quiero un avión. Pero ¿qué me dice la palabra? Muchos de nosotros estamos en la iglesia sin entender de que hay poder en el acuerdo. Cuando la iglesia tiene poder es porque está de acuerdo. Usted ve en el libro de Hechos. El libro de Hechos comenzó a fluir, comenzamos a ver la gloria de Dios, los milagros, las maravillas, los prodigios. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: vayan y esperen en el aposento alto. ¿Qué hubo ahí? Un acuerdo. Y para haber un acuerdo tiene que haber una obediencia. Porque siempre vamos a tener a alguien que va a estar por encima de nosotros. Pero aunque esté por encima de nosotros, si nosotros estamos de acuerdo a esa persona, vamos a ver bendición. Cuando una persona está de acuerdo a que el otro que está al mando, usted va a ver cómo esa persona comienza a ver la bendición. Por eso es la importancia del acuerdo. Jesús en todo momento le enseñó a sus discípulos: ustedes tienen que estar unidos. Amén. Amén. Y algo que tiene carencia en estos últimos tiempos, la iglesia, es la unidad. Y yo no estoy hablando de revelación divina, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de la iglesia en general, la cual solamente buscamos al Señor cuando queremos tener un beneficio del Señor, pero no porque estamos de acuerdo a hacer la voluntad de Él. Santo. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? La voluntad de nuestro Dios es ir y hacer discípulos. La voluntad de nuestro Dios es ir y ganar las almas. Yo no puedo tener en realidad un deseo de yo querer hacer algo poderoso cuando en realidad no estoy de acuerdo con Dios. Cuando lo único que quiero es glorificarme. Cuando lo único que quiero yo es vanagloriarme. Cuando lo único que yo quiero es hacerme conocer yo. Por eso es que el acuerdo es muy importante. Porque el Señor Jesús nos está enseñando que en todo momento Él se dirigía de acuerdo a lo que el Padre quería. Cuando el Padre decía algo, Jesús lo hacía. Cuando el Padre enviaba algo, Jesús caminaba. Cuando los discípulos aprendieron de Jesús, vieron de que la importancia era estar en acuerdo. Es tanto así que el Señor Jesús le dice: vayan, pero no vayan solo, vayan de dos en dos, porque necesita haber un acuerdo. Bendito Dios. Cuando no hay acuerdo, hay diferencias, hay problemas. Y dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia universal de Jesucristo, hay tantos desacuerdos que no estamos viendo los milagros, las maravillas y los prodigios, simplemente porque no estamos en un convenio. No estamos en unidad. Y al no estar en unidad no vamos a ver la gloria de Dios. Estamos viendo simplemente cosas pequeñas. Cuando Dios está diciendo: quiero que resuciten muertos. Cuando Dios está diciendo: quiero que sanen enfermos. Cuando Dios está diciendo: quiero que liberten al cautivo. Todas esas promesas es para la iglesia que esté en unidad con Dios. Es por eso que nosotros, cuando estamos de acuerdo, vemos que fluye el Espíritu. Cuando usted ve que estamos de acuerdo, es porque estamos teniendo armonía. Esto usted lo puede ver simplificado cuando hay una adoración, cuando hay una banda, cuando hay un equipo. Cuando usted ve que están de acuerdo, usted ve que todo el mundo suena bien. El piano suena bien, la batería suena bien, la guitarra suena bien, las voces suenan bien. Cuando hay un acuerdo. Pero cuando no hay acuerdo y la batería suena por un lado, el piano está sonando por otro, sale el gallo del que está cantando, todo el mundo está en desacuerdo, las cosas no salen bien. Amén.
Y es eso lo que nosotros debemos de ver. Cuando nosotros fijamos de que lo que está alrededor de nosotros no está de acuerdo con la voluntad de Dios, hay un problema. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en lugares? Hemos estado por lugares en los cuales las personas no están de acuerdo y que lo que hay problemas, diferencias, y usted se siente bien así, ¿verdad que no? Así mismo también cuando estamos haciendo las cosas para el Señor, necesitamos estar de acuerdo, necesitamos salir a evangelizar, necesitamos salir a hacer la voluntad del Padre para que el pueblo entienda que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el pueblo de Dios tenga poder, que podamos resucitar, que podamos predicar, que podamos sanar, que podamos levantar, que podamos atraer, que podamos hacer todo lo que dice la palabra de Dios. El poder del acuerdo nos enseña que debemos de tener una unidad, y es lo que en todo momento Jesús y sus seguidores deben de tener. Por eso dice la palabra, el Padre y yo uno somos. Por eso dice la palabra que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, porque Dios nos ve a nosotros unidos y de acuerdo. Amén. Jesús no nos ve a nosotros esparcidos. Por eso dice la palabra que estamos sentados a la diestra del Padre, porque Él nos ve a nosotros unidos como iglesia. Por eso Él dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, porque viene a buscar una iglesia que esté en unidad, una iglesia que esté en acuerdo, una iglesia que esté predicando el evangelio, una iglesia que esté predicando las almas. Es eso lo que Él está buscando. Él no está buscando una iglesia que tenga millones, una iglesia que tenga tantas cosas. No es lo que está buscando, sino una iglesia que esté unida. Amén. Usted se ha dado cuenta que muchas iglesias, y yo no estoy menospreciando las iglesias pequeñas, pero hay iglesias pequeñas las cuales solamente se mantienen con un grupo que está orando, pero ese grupo que está orando se mantiene en oración, se mantiene en clamor, y ese clamor Dios los respalda, porque mientras están unidos clamando, ayunando y buscando esa presencia, hay un poder, porque están de acuerdo, hay un poder porque están buscando el rostro de Dios, están en unidad como Dios quiere que nosotros estemos. El poder del acuerdo nos hace entender de que Él tiene la victoria. El poder del acuerdo nos hace entender de que aunque nosotros no podamos, ya Él puede. Juan 8:28 dice, les dijo pues, cuando vayáis a levantando al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, porque es que nada hago yo mismo. ¿Por qué no está diciendo esta palabra? Yo le leí ahorita, nada podemos hacer nosotros que no venga por la voluntad del Padre. Mientras nosotros estemos en la voluntad del Padre, vamos a ver la bendición. Por eso Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El poder del acuerdo hace que nosotros veamos lo imposible posible. Amén. Por eso Mateo fue claro y específico donde decía, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que hace falta, hermano? Que haya acuerdo. Amén. La iglesia en realidad no está necesitada de mucho building, de mucho dinero. La iglesia está necesitada de acuerdo. Porque cuando estamos de acuerdo, dice la palabra, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. ¿Y qué dice la palabra? Que Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Él es el dueño del oro y de la plata, y yo estoy de acuerdo con Él, ¿Él qué va a hacer? Me va a suplir. Porque es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros estábamos escuchando esta palabra, cuando yo la escuchaba, la importancia de una iglesia es que trabaje de acuerdo para que el poder y las bendiciones celestiales se manifiesten.
manifiesten. Amén. La iglesia en realidad lo que necesita es eso. Y eso es lo que nosotros pudimos ver en el día de Pentecostés. En aquel libro, Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban juntos. ¿Y qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en ese día? Un derramamiento de una gloria poderosa. ¿Por qué? Porque había un acuerdo. El acuerdo trae unidad. El acuerdo trae bendición. El acuerdo trae que podamos ver a Dios obrar a su magnificencia. Dios no es un Dios escaso. Lo que pasa es que no estamos teniendo nosotros una unidad con el Padre. Y de acuerdo nosotros nos mostremos unidos, vamos a ver cómo Él se manifiesta. Por eso es que en este día yo te exhorto esta palabra. Es que nosotros cuando trabajemos unidos, cuando trabajemos sin diferencia, cuando trabajemos sin el interés propio, cuando trabajemos para darle a Él la gloria, cuando trabajemos para reconocer de que Él merece la gloria, cuando estemos de acuerdo en lo que Él dice, vamos a ver bendición. Cuando la iglesia trabaje de acuerdo a Él, va a haber las bendiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? De que queremos poder, pero no queremos estar de acuerdo. Y por eso Amós fue claro: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Usted se pone a hacer la pregunta y usted mira que su vida cotidiana, muchas veces, usted se separa de su mejor amigo porque no está de acuerdo. Usted se separa de las personas porque no hay un acuerdo, porque no hay algo bien, no se están haciendo algo bien. Y para poder seguir caminando, tienen que llegar y encontrar y acordar y resolver el problema. Mientras no se resuelve ese problema, usted no quiere saber. Por eso es que hay una importancia en resolver y comenzar a tener un acuerdo con la persona. Mientras usted tenga el acuerdo con el Espíritu Santo va a seguir caminando con nosotros. Mientras nosotros comenzamos a estar de acuerdo al Padre, vamos a ver cómo el Padre comienza a manifestar su gloria. Cuando tenemos un acuerdo, trabajamos en unión. Amén. No estamos mirando lo que yo quiero. No estamos mirando lo que quiere mi hermana Diana, lo que quiere mi hermano Carlos. Estamos mirando lo que quiere Dios. Porque quizás mi hermano Carlos dice, no, vamos a ir a evangelizar la parte norte del Bronx. Diana dice, no, vamos a evangelizar la parte sur del Bronx. No hay un acuerdo. Pero cuando comenzamos a ver cuál es la voluntad de Dios, Dios dice, evangeliza norte, sur, este y oeste. Y donde tú no vayas, yo voy a ir. Pero voy a estar de acuerdo porque voy a evangelizar la palabra de Dios. Voy a ir a predicar la palabra de Dios. Hay un acuerdo. El acuerdo principal es hablar la palabra de Dios. El acuerdo principal es decir lo que Dios quiere. No estamos para decir simplemente cuánto voy a recibir, qué van a darme a mí por yo ir a la iglesia. No, hermano, ahora es ver todo lo que Dios nos ha dado a nosotros por estar simplemente de acuerdo. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra? A nosotros la palabra nos dice que cuando nosotros hemos recibido al Hijo, nosotros estamos ya en un acuerdo donde el Padre va a escuchar nuestras oraciones. Es aquí donde nosotros estamos teniendo uno de los problemas más grandes, hermanos, como iglesia, que no estamos de acuerdo. La iglesia tiene poder, cuando está de acuerdo a la palabra de Dios, tiene más poder. Cuando una iglesia predica la palabra, no simplemente lo que la gente quiere escuchar, tiene poder. Amén. Quizás usted no ve una iglesia llena, quizás usted no vea la iglesia acá llena, pero si hay algo que yo sé, que aquí hay poder de Dios. Amén. Amén.
Si hay algo que nosotros estamos viendo en este lugar, es de que cuando nos ponemos de acuerdo, vemos que suceden cosas maravillosas, como dice el corito. Cuando nosotros llegamos de acuerdo, estamos viendo cómo el Señor levanta, cómo el Señor restaura, cómo el Señor sana de cáncer, cómo el Señor sana problemas, cómo el Señor unifica, cómo el Señor hace cosas cuando nosotros nos unimos, porque el poder está en la unidad, el poder está cuando estamos de acuerdo. Cuando una iglesia está de acuerdo, ve lo imposible, lo que todo el mundo le decía que no podía, la iglesia lo comienza a ver, porque ya no está viendo lo que quiere el hombre, está de acuerdo a lo que dice la palabra. Cuando dice pídeme y te daré, cuando la palabra nos dice a nosotros pídeme y te daré, porque cuando hay un acuerdo comenzamos a recibir, cuando hay un acuerdo comenzamos a ver la voluntad de Dios obrar en nuestras vidas. Por eso es que es importante estar de acuerdo. De nada nos vale, hermanos, estar en la iglesia y no estar de acuerdo a Dios. Amén. De nada nos vale a nosotros, hermanos, decir que estamos en la iglesia y estar en realidad en desacuerdo. Van a llegar momentos en los cuales vamos a decir, no, Señor, pero es que yo no entiendo, yo no sé cómo tú haces esto. Y es cierto, es algo humano, es algo que puede suceder. Pero cuando tú entiendes que Él es Dios y es que es su voluntad, no es la tuya, comenzamos entonces a ver de diferente manera. Es difícil muchas veces entender y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ¿quién puede pelear con Dios? ¿Quién puede pelear con Dios y aún ganar? Porque el pelear, todos peleamos. Pero ¿quién le ha ganado a Dios? ¿Quién le ha ganado a Dios, hermanos? En realidad usted se pone a ver, y cuando Jacob estuvo en aquel lugar, le cambiaron el nombre porque peleó con Jehová. Y muchos de nosotros estamos peleando con Jehová. Pero ¿cuántos estamos poniéndonos de acuerdo a lo que Él quiere sobre nuestras vidas? Hoy, hermanos, yo quiero que usted entienda esta palabra. El poder del acuerdo me dará a mí la facultad de ver a Dios obrar, aun cuando yo creía que Él no iba a hacer nada. Porque Él no lo va a hacer ahora por ti, lo va a hacer porque su palabra dice que Él no se hace mentiroso. Es por eso que cuando te han dicho a ti, el Señor te dijo, si fue el Señor que lo dijo, Él lo hace. Si Dios no habló, no hace nada. Y es ahí donde estamos entrando. Y es que queremos entrar al acuerdo a la palabra del hombre y no a la palabra de Dios. Te voy a dar una jipeta y Dios te va a regalar a ti un apartamento amueblado. Y Dios muchas veces ni siquiera ha hablado. Pero estamos de acuerdo a esa palabra, pero no estamos de acuerdo al Dios que nos está diciendo, yo soy quien está contigo. Es ahí donde yo quiero, hermanos, que entiendan esta palabra del día de hoy. Iglesia, revelación divina. Iglesia que nos sigue. Todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Todas personas que están escuchando este mensaje en el día de hoy. Lo importante es estar de acuerdo a la voluntad del Padre. Lo importante y lo que tiene precio es estar en la voluntad del Padre. Porque cuando la voluntad del Padre está en mí, hay poder. Cuando es la voluntad del Padre que me dirige, comenzamos a ver las cosas diferentes. Jesús mismo todo lo tuvo que hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿O usted cree que fue fácil para Jesús llegar a ese monte y estar orando en ese lugar donde su sudor corría como sangre y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya?
Imagínese usted, en ese momento, si Jesús se hubiese levantado y dice, no voy a hacer nada. Imagínese a Jesús decir, no, yo no voy a coger fuerte por nadie, que ellos sean que aguanten lo que ellos tengan que aguantar. ¿Qué hubiese pasado con la humanidad? O como pasa muchas veces con nosotros, cuando nosotros sabemos que debemos de hacer algo por alguien y sabemos que esa persona depende de nosotros y decimos, no, yo no le voy a hacer nada, que lo haga él, que lo haga ella. ¿Qué vemos ahí? Problemas. ¿Qué quiere el Señor que nosotros nos llevemos de este día, hermanos? El acuerdo. Vamos a estar de acuerdo haciendo la voluntad del Padre. Amén. Predicando su palabra. Hablando del Señor Jesús. No hablando de chisme, no hablando de contienda, no hablando de diferencia. Vamos a hablar lo positivo de la palabra. Que tú puedas hablarle a alguien y esa persona diga, wow, me gusta en realidad como tú hablas, me gusta como tú te ves ahora. Tú eres algo, hay diferente en ti. ¿Sabe por qué? Porque la persona que comienza a estar actuando de acuerdo a la palabra de Dios, hasta su vocabulario le cambia. Gente que vivían hablando cosas que no debían de hablar. Y usted ve que cuando se llena de acuerdo a la palabra, le cambia el vocabulario. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar. ¿Buscar qué? El acuerdo de Dios para que seamos transformados, para que seamos nosotros edificados nuevamente. No olvides suscribirte, comentar y calificar el